Buenos días, licenciada Sonia Guamaní. Buenos días, compañeros. Soy la alumna Melody Paitán Pari. En esta oportunidad me ha tocado exponer urgencias reumatológicas. Dentro de las urgencias reumatológicas se van a considerar los temas de cervicalgia, hombro doloroso, lumbalgia, lumbociática. A su vez, lumbociática va a estar dividida en hernia discal lumbar, estenosis del canal lumbar. Al hablar de introducción a las urgencias reumatológicas, los pacientes con esta clase de enfermedades reumáticas y que se atienden en los servicios de urgencias tienen antecedentes clínicos y farmacológicos complejos y alteraciones patológicas multiorgánicas. Muchas manifestaciones extraarticulares de las enfermedades reumáticas pueden originar morbilidad y mortalidad grave si no se reconocen y tratan en forma apropiada, pues una evaluación detallada y una correcta exploración son de gran importancia para la detección precoz de las causas inusuales de lumbalgia aguda potencialmente letales. Recordemos que la reumatología en realidad es un área de la medicina que estudia enfermedades musculoesqueléticas, aquellas que afectan las articulaciones del sistema esquelético y lo que está alrededor de las articulaciones, las cuales se originan por factores en el sistema inmunológico. En este caso, van a incluir las afecciones reumáticas del tejido conectivo, el aparato locomotor, el sistema musculoesquelético. Hablemos de las cervicalgias. Las cervicalgias se van a conceptualizar como el dolor originado en la columna cervical o también referido a ella, ¿no? Es una de las causas en realidad frecuentes de la consulta en urgencias y a pesar de la benignidad de la mayoría de los casos, tiene una elevada mortalidad. Las estructuras involucradas en el dolor cervical son el hueso, los discos invertebrales, los músculos y los ligamentos, ¿no? Ahí tenemos dentro de la figura en donde se puede observar las 7 vértebras, que generalmente cuando vamos a hablar de una cervicalgia, estas van a ser también involucradas. Hablemos de la clasificación. Se van a dar según su etiología. Van a ser vertebrales y no vertebrales. Según su etiología, vertebrales, estas van a ser degenerativas, dentro de las cuales vamos a considerar la artrosis, la espondilosis vertebral. También van a ser traumáticas. Vamos a tener a la hernia discal, síndrome de latigazo cervical, ¿no? Que es lo más resaltante de esta etiología vertebral. Acción de tejidos blandos. Dentro de ello vamos a considerar a la fibromialgia, el reumatismo, psicógeno, tumores, tendinitis, ¿no? Las alteraciones de la columna cervical, que es la escoliosis, la cifosis, la hiperlordosis, ¿no? Inflamatorias, tenemos a la espondilitis anquilosante, artritis crónica, artritis juvenil, gota. En tumorales están las primarias o las metastásicas. En metabólicas tenemos a la osteoporosis, osteomalacia, enfermedades de Piaget, las congénitas o anomalías. Ahí está el síndrome de Down, Marfan, Hunter, espina bífida. Ahora hablemos de las no vertebrales. Está la enfermedad aórtica, la cefalea occipital,
enfermedades tiroideas, infección faríngea. Vamos a hablar, según la otra clasificación, vamos a tratar en cuanto a la clínica, ¿no? En la clínica vamos a considerar 4 grados, que es el grado 1. Se va a evidenciar al paciente en este caso sin signos de patología grave, con poca limitación de las actividades diarias. El grado 2 se van a observar el paciente sin signos de patología grave, pero con interferencia de las actividades diarias. El grado 3 con signos y síntomas neurológicos, ¿no? En este caso la radiculopatía. Grado 4 asociada a otras patologías graves como fractura, mielopatía, infección, etc. Ahora hablemos sobre la valoración, ¿no? En este caso vamos a empezar con el anamnesis. Debemos enfocar a la detección de síntomas que indiquen patología grave como, ¿no? En este caso antecedentes de caídas o politraumatismos, consumo de psicotrópicos, tratamiento con corticoides, fiebre, también pérdida repentina del tono y fuerza muscular, dolor intenso, alteraciones sensitivas del miembro superior o dificultad para deambulación, ¿no? Esas van a ser las principales características que yo tengo que evidenciar en mi paciente que acude, en este caso, a la urgencia. Hablemos de las exploraciones físicas, ¿no? En este caso, el examen físico, en donde vamos a utilizar la inspección para evaluar a nuestro paciente. Esta se debe observarse, ver la simetría de los hombros, ¿no? Las escápulas, alteraciones de la piel y presencia de cifosis anormales. También vamos a ver la palpación, ¿no? En esta vamos a buscar en realidad deformidades, ¿no? Y puntos dolorosos. Al presionar se palpa, se buscan las deformidades y puntos dolorosos. A la presión de la columna cervical. Esta se comprueba la musculatura paravertebral en búsqueda de contracturas musculares. El otro examen físico que vamos a utilizar es la movilidad cervical, ¿no? En este caso se debe explorar la rotación hacia la izquierda o derecha, normal, en un ángulo de 90 grados. La flexoextensión normal, también que va a ser un ángulo de 70 grados, ¿no? Y la flexión lateral a la derecha e izquierda normal de 45 grados. También vamos a utilizar en este caso estudios complementarios urgentes, ¿no? En este caso la radiografía, que es una radiografía simple, que va a ser fundamental para el diagnóstico de la afección cervical. Si bien cuando la cervicalgia es de origen mecánico y sin alteración motora ni sensitiva, no es necesaria ninguna exploración urgente, ¿no? Pero si hay un déficit motor o sensitivo, en este caso sospecha de algún origen inflamatorio, ¿no? O traumático, deben solicitarse radiografías, ¿no? Entonces, en este caso, sí es necesaria el examen de radiografía. Ahora también vemos la gammagrafía ósea, ¿no? En este caso, ante la sospecha de neoplasias o osteomielitis, ¿no? Abscesos y fracturas patológicas, también se puede utilizar este tipo de examen, ¿no? También en una cervicalgia, que sí es de manera muy importante. Luego hablemos de la tomografía computarizada cervical,
que va a permitir ver, además de las estructuras óseas, el canal medular, la resonancia magnética, si se sospecha de comprensión medular en este caso, ¿no? Podemos ver aquí la imagen de nuestra columna vertebral, ¿no? Nos menciona que las líneas cervicales son anotaciones utilizadas en las imágenes en realidad médica de las vértebras cervicales, ¿no? Que aquí se ven en los rayos X y en la tomografía, ¿no? Respectivamente. Las incongruencias indican fractura cervical, ¿no? Espondilistesis y o lesión de ligamentos, ¿no? Para este tipo justamente de lo que es fractura cervical, se ha mandado a realizar un estudio complementario de tomografía, ¿no? Veamos los criterios de ingreso, ¿no? En los criterios de ingreso, los pacientes pueden recibir el alta, ¿no? Si presentan una cervicalgia de origen mecánico sin afección radicular ni medular, ¿no? También se les puede recibir el alta con una radiografía simple, ¿no? Si es necesaria su realización. Requerirán ingreso hospitalario, nos dice, los pacientes con dolor cervical agudo acompañado de radiculopatía motora y mielopatía. Hablemos en este caso del tratamiento. Los objetivos terapéuticos del tratamiento van a ser disminuir el dolor y la contractura muscular para restablecer la lordosis cervical y restaurar la función. En el caso de ello, vamos a realizar una corrección higiénico-postural, ¿no? Como vemos aquí en la imagen. El collarín cervical también la vamos a utilizar. Y aplicación del calor en local seco, ¿no? Como podemos evidenciar en la imagen. Todas estas acciones nos van a ayudar a disminuir en este caso la molestia hacia el paciente, ¿no? También tenemos el tratamiento farmacológico para el caso de cervicalgias. Vamos a tener los relajantes musculares, ¿no? En este caso como la tizanidina. Estas se van a dar de vía oral, ¿no? En dosis de 2 a 4 miligramos cada 8 horas. Generalmente estos relajantes musculares van a estar indicados por la noche, ¿no? Y en pequeñas dosis durante el día. En pacientes con contractura muscular grave. Luego tenemos los analgésicos, ¿no? Los analgésicos como el paracetamol. Estos van a ser comprimidos efervescentes también incluso de 1 gramo. En dosis de 1 gramo cada 8 horas, ¿no? Como vemos aquí, por vía oral máximo 4 gramos por día. Luego de ello también tenemos lo que es el metamizol, ¿no? En este caso, 2 gramos cada 8 horas por vía intramuscular. También tenemos la amitriptilina. La amitriptilina que se puede indicar de 25 a 75 miligramos por día vía oral. A la vez también tenemos el tramadol, 10 miligramos vía oral o intramuscular, ¿no? También tenemos los inflamatorios no esteroideos, ¿no? Estos inflamatorios no esteroideos van a ser en naproxeno, ¿no? En comprimidos de 500 miligramos en dosis de 500 miligramos cada 12 horas vía oral. El otro también es el corticoide, en este caso en las cervicobraquialgias, ¿no? Puede ser también necesario.
Estas van a ser con dosis inicial de 4 miligramos cada 12 horas, vía oral o intramuscular, en función de la intensidad del dolor durante 3 días. Estos van a ser para tratamientos quirúrgicos como la radiculopatía o mielopatía con dolor resistente al tratamiento médico, ¿no? Persistencia de síntomas, compromiso neurológico. Al hablar de hombro doloroso, también es un tipo de urgencia reumatológica, ¿no? El hombro doloroso se va a definir como un dolor unilateral, bilateral, de las estructuras que forman el hombro, ¿no? Van a ser de manera intrínseca o también puede ser extrínseca. De manera intrínseca está originado por las estructuras anatómicas, en este caso del hombro, ¿no? Y de manera extrínseca van a ser un dolor referido, por lo que no existe déficit funcional acompañante. Veamos aquí la clasificación, ¿no? Etiológica en realidad. El hombro doloroso intrínseco, como ya habíamos mencionado anteriormente, y el hombro doloroso extrínseco, ¿no? En el hombro doloroso intrínseco vamos a tener una tendinopatía, ¿no? Del manguito de los rotadores, en este caso. Ya estos manguitos de los rotadores, también vamos a tener una patología acromioclavicular, ¿no? Aquí, como podemos ver, también está la articulación acromioclavicular, ¿no? La capsulitis adhesiva, ¿no? Aquí la cápsula justamente articular de la articulación glenohumeral, ¿no? Después de ello tenemos la artrosis también genohumeral y enfermedades inflamatorias, ¿no? En el caso del hombro doloroso extrínseco, sus causas más graves van a ser por infarto agudo de miocardio, disección aórtica, trombocitoembolia, ¿no? Tromboembolia pulmonar, rotura hepática, embarazo ectópico, causas comunes, enfermedad de la columna cervical, angina de pecho, neumotórax, pleuropericarditis, neumonía colecistitis, ¿no? Y en las causas infrecuentes va a haber claudicación intermitente. Ahí se va a dar lo que son aneurismas, vasculitis, enfermedades esofágicas, úlcera péptica pancreática aguda. Hablemos de la valoración, ¿no? En la valoración diagnóstica vamos a realizar una anamnesis. Esta anamnesis debe estar dirigida a conocer o a identificar, ¿no? En este caso, síntomas o signos que sugieran gravedad o causa extrínseca, características del dolor, antecedentes de traumatismos, respuesta al tratamiento, a tratamientos anteriores. En este caso, vamos a ver la exploración física, ¿no? El examen físico que le vamos a realizar al paciente, se va a ver una inspección, ¿no? Con el tórax desnudo. Debe valorarse si hay amiotrofías, tumefacciones y cambios en la coloración de la piel, perdón. También tiene que haber una exploración general. En la exploración general, para descartar causas extrínsecas o etiología cervical, ¿no? Estas deben explorarse en la columna cervical y otras articulaciones del miembro superior. A realizar un examen neurológico también, cardiovascular y respiratorio. En el caso de la exploración de la movilidad activa, pasiva y resistida del hombro, la flexión
Se va a llevar el brazo hacia adelante en el plano sagital normal de 180 grados. La extensión lleva el brazo hacia atrás en el plano sagital de 50 grados. La abducción separa el brazo del cuerpo en el plano frontal normal de 180 grados. La rotación externa se realiza dirigiendo el antebrazo hacia el exterior en 90 grados y la rotación interna dirigiéndolo hacia el interior en 90 grados. Movimientos combinados como llevar la mano a la nuca, flexión y rotación externa, movimientos resistidos y los puntos dolorosos. Hablamos de estudios complementarios, ¿no? O en este caso, exploraciones complementarias urgentes, ¿no? Nos menciona que la única exploración indicada en urgencias es la realización de radiografías de frente, comparadas en este caso de ambos hombros. A veces se van a dar lo que es en rotación interna, ¿no? Externa y en abducción. En este caso son útiles para detectar calcificaciones, ¿no? Alteraciones óseas, como una artrosis, ¿no? Y medir el espacio del acromio humeral menor a 7 milímetros. Es indicativo de la rotura del manguito o de los rotadores en este caso. Otra de las exploraciones que se realizan en consultas externas son la ecografía, ¿no? Que es útil para el estudio de partes blandas y cuando se sospecha rotura de tendón y derrame sinovial, ¿no? El otro estudio es la tomografía computarizada, que sirve para detectar alteraciones óseas de partes blandas y también calcificaciones, ¿no? También está lo que es la resonancia magnética para el estudio del cartílago, ¿no? Articular y el rodete, en este caso también la ambro, ¿no? O glenoideo. El otro estudio complementario sería una gammagrafía ósea para detectar el proceso de osteonecróticos, metabólicos e infecciones. Hablamos de criterios de ingreso. En este caso requieren o van a requerir ingreso hospitalario los pacientes con hombro doloroso debido a artritis séptica, ¿no? Cuando sea de origen extrínseco, la necesidad de hospitalización es urgente, ¿no? Está determinada por su causa en realidad. Vamos a hablar también del tratamiento, ¿no? En este caso, en el caso de las medidas generales, el reposo articular relativo con el brazo en cabestrillo y movilización precoz, ¿no? Como podemos ver acá, está realizando una movilización, ¿no? Con ayuda de otra persona y el uso del cabestrillo. Los ejercicios pasivos previenen el hombro congelado. La valoración traumatológica si hay rotura del manguito, de los rotadores o del tendón largo del bíceps, ¿no? Y en el caso de la fisioterapia, ¿no? Más que nada en los casos de dolor extrínseco, se procede según la enfermedad sospechada. Hablemos del tratamiento farmacológico. Para esta ocasión vamos a tener analgésicos, ¿no? Como el paracetamol. El paracetamol se va a dar en comprimidos, ¿no? Vía oral también, en dosis de 1 gramo cada 8 horas por vía oral, ¿no? Máximo 4 gramos por día. Y en este caso, si el dolor no cede, se asocia al metamizol, ¿no? El metamizol en 2 gramos cada 8 horas por vía intramuscular. Ya, si en este caso también se puede utilizar el tramadol, ¿no? 100 miligramos vía oral o intramuscular, ¿no?
Tenemos los inflamatorios esteroideos, no esteroideos también para el tratamiento farmacológico. Se va a administrar lo que es el naproxeno en comprimidos de 500 miligramos por vía oral cada 12 horas, ¿no? En el caso de los corticoides, si el dolor no cede con las medidas anteriores que hemos mencionado, se procede en este caso, ¿no?, a la infiltración de la zona con 1 a 2 ml con una suspensión de esteroides como acetonido de triamcinolona, ¿no? En este caso en ampollas de 1 ml con 40 miligramos, ¿no?, y 3 ml de anestésico, ¿no? En este caso la lidocaína al 1-2%. Aquí tenemos uno, ¿no?, que su nombre marca esquenadón. Hablamos también de la lumbalgia aguda, ¿no? En este caso, la lumbalgia aguda se define como el dolor de espalda, ¿no?, de inicio súbito, referido a la zona lumbar y de duración inferior a 4 semanas. Esta se va a clasificar en mecánica y no mecánica, la lumbalgia aguda, ¿no? El dolor nos menciona de que el dolor empeora con el movimiento, cede en reposo sin dolor nocturno, ¿no? Y no mecánica se va a dar el dolor diurno y nocturno, en realidad de carácter progresivo, que no se alivia en reposo, despierta por la noche con fiebre, sugiere una afección extravertebral. Aquí también podemos ver la clasificación, ¿no? En este caso, los síntomas de alarma van a ser el red flag, que otros lo conocen en inglés, de un paciente con lumbalgia, ¿no? Signos de alarma, más que nada, se van a dar con tumor, ¿no?, edad mayor de 50 años, antecedentes de cáncer, pérdida del peso inexplicada, dolor que no desaparece en reposo, dolor de más de un mes de evolución, ¿no? Lo otro es la infección, las infecciones bacterianas recientes, urinarias, cutáneas, respiratorias, etc. Antecedentes de drogadicción por vía parenteral, inmunosupresión, toma de esteroides, trasplante, SIDA, fiebre, ¿no? Y en el caso de la fractura va a haber traumatismo grave, traumatismo menor, ¿no?, accidente de tráfico, caída desde altura, y en el traumatismo menor se va a dar la elevación de objetos, toma de esteroides, ¿no? También podemos ver lo que es el síndrome de la cola de caballo. Se va a dar una anestesia en silla de montar, ¿no? Inicio reciente en disfunción vesical, retención urinaria, incremento en la frecuencia de la micción, incontinencia urinaria o rectal, déficit neurológico grave y progresivo en los miembros inferiores, ¿no? Hablamos de la valoración. La valoración se va a realizar primero con una anamnesis, ¿no? Debe indagarse acerca de antecedentes, traumatismos, infecciones sistémicas, artritis, trastornos. La atención son las que acontecen en pacientes menores de 20 años o mayores de 55 años, ¿no?, con dolor de origen no mecánico, acompañado de fiebre, pérdida de peso o síntomas o signos neurológicos. Hablemos del examen físico, ¿no? En este caso, el examen físico, vamos a tener lo que es el paciente en bipedestación,
deben observarse la alineación de la columna vertebral. Se va a dar una escoliosis, ¿no? Aquí, como podemos visualizar en la figura, estructural, de tipo de marcha, y la estabilidad no se va a observar en cuanto a la estabilidad ortostática. Va a haber una existencia de contractura muscular también. La exploración de la movilidad lumbar va a incluir lo que es la flexión, ¿no? Cuando se va a comprobar cómo se realiza la lordosis lumbar, en este caso, podemos ver aquí, va a incluir lo que es la flexión, ¿no? Comprobar cómo se realiza la lordosis lumbar, se transforma esta a su vez en sifosis, ¿no? Que posteriormente esta va a ir a una escoliosis, ¿no? Estas van a ir aumentando de grado, primero en extensión, que va a ser a 30 grados, y la lateral, ¿no? Que se va a realizar en una curva de 40 a 50 grados, ¿no? Va a ir aumentando en realidad en cuanto a los grados. Luego de ello también vamos a ver que el paciente en decúbito supino, ¿no? Ahí vamos a evaluar lo que son los signos de Large, ¿no? La elevación dolorosa del miembro inferior con la rodilla extendida, ¿no? Luego de ello vamos a ver el signo de Braga. Mientras se realiza la maniobra anterior, se lleva la pierna por debajo de donde el paciente comienza a sentir dolor, ¿no? Y se procede a la dorsiflexión del pie. Es positivo cuando se procede el dolor. Lo otro es la maniobra de Holt-White. Aquí el explorador va a levantar la pierna del paciente cogiendo el talón, ¿no? Del pie con la palma de la mano, de forma que quede la pierna extendida, y coloca la otra mano en el nivel lumbar. El origen del dolor es vertebral en realidad, si se desencadena al movilizar la región lumbar. La exploración también lo que es neurológica, ¿no? Allí vamos a evaluar lo que son los reflejos osteotendinosos profundos, la fuerza muscular, la sensibilidad, etcétera, ¿no? También los pulsos periféricos. Y lo otro es el paciente en decúbito prono también. Aquí vamos a hacer una detección de la zona del dolor y presión, ¿no? La maniobra del estiramiento femoral, cuando se van a dar la extensión de la cadera, ¿no? La exploración de la sensibilidad de la cara posterior de la pierna y de la espalda, ¿no? Se va a realizar una búsqueda del dolor en la escotadura ciática y los signos de intervenciones o lesiones previas. Hablemos de los estudios complementarios. En este caso, las radiografías antero-posterior, lateral y oblicua de la columna lumbosacra. Si es posible en bipedestación ¿no? Solo están indicadas si existe algún síntoma de alarma, ¿no? Dentro de ellas vamos a tener lo que son las gammagrafías óseas ante la sospecha de neoplasias, osteomielitis, abscesos y fracturas patológicas. También vamos a tener una mielografía, tomografía computarizada y resonancia magnética. Aquí van a ser útiles en la lumbalgia no mecánica, cuando la radiología y la gammagrafía no aportan al diagnóstico, ¿no? Sobre todo ante la sospecha de discopatías y neoplasias. También vamos a ver lo que es la discografía, ¿no? La discografía ante la sospecha de la herniación, ¿no? Y en este caso la degeneración discal. También tenemos lo que es la angiografía medular, va a detectar deformidades arteriovenosas. La electrocardiografía es útil para la valoración de las radiculopatías. También tenemos la ecografía abdominal,
que va a ser útil para el diagnóstico de aneurisma, ¿no? Disecante de la aorta abdominal. Los criterios de ingreso. Aquí en los criterios de ingreso, la lumbalgia de la causa ominosa, ¿no? Ese va a ser un criterio de ingreso, ¿no? El síndrome de la cola de caballo, ¿no? Síndrome discal típico, causa de lumbalgia no mecánica, cualquier lumbalgia en realidad aguda que no haya respondido a un tratamiento médico correcto, ¿no? En este caso aquí tenemos el dolor lumbar de causa ominosa, ¿no? ¿Cuáles son esos? La osteomielitis, la enfermedad de ósea metabólica, columna inestable, otras afecciones del canal lumbar, en este caso el canal medular. Allí vamos a tener hematoma epidural espontáneo, metástasis epidurales, intradurales o intramedulares, ¿no? Y la espondilolistesis. El tratamiento, ¿no? Mantener la actividad siempre que sea posible, ya que el reposo en cama es menos eficaz que permanecer en actividad, ¿no? Prohibido de que nuestro paciente generalmente esté en reposo, ¿no? Porque no le va a ayudar mucho en cuanto a su recuperación. Calor local seco para disminuir el espasmo muscular, ¿no? No se ha demostrado que los dispositivos de contención tipo faja sean eficaces y por tanto no están indicados, no el uso de fajas. En el caso del tratamiento farmacológico, vamos a ver lo que son los relajantes musculares, ¿no? Como la tizanidina, en dosis de 2 a 4 miligramos cada 8 horas, ¿no? Vía oral. Tenemos también lo que son los analgésicos, el paracetamol, ¿no? ¿En cuántos gramos? En 1 gramo cada 6 horas por vía oral. Luego de ello, si el dolor no cede, vamos a pasar a lo que es el metamizol. El metamizol en 2 gramos cada 8 horas por vía intramuscular. También tenemos al tramadol, ¿no? El tramadol, 100 miligramos vía oral intramuscular. También tenemos antiinflamatorios no esteroideos. Aquí vamos a considerar a lo que es el naproxeno en 500 miligramos cada 12 horas, ¿no? Y en el caso de corticoides, tenemos a la dexametasona, ¿no? De 4 miligramos cada 12 horas, ¿no? En este caso vía oral, vía intramuscular en función a la intensidad del dolor durante 3 días. En el caso de la lumbociática, ¿no? ¿Qué nos dice su concepto? La lumbociática se va a definir como el cuadro clínico derivado de la compresión radicular. Es un lumbar ocasionado por diversas causas, ¿no? De la que más frecuente es la hernia discal. La hernia discal va a ser una de las causas más frecuentes, ¿no? Otras causas son los tumores, ¿no? Aquí tenemos la hernia discal, los tumores de la cola de caballo y raquídeos, anomalías raquídeas, alteraciones transicionales como la sacralización de la quinta vértebra lumbar, las espondilolisis o espondilolistesis, ¿no? La espina bífida, la artrosis interespinosa, las espondilitis y sacroileitis infecciosas, ¿no? Como la tiroidea y pucelar, y la estenosis del canal raquídeo lumbar. Aquí tenemos la hernia discal lumbar, ¿no? Inicialmente el dolor lumbar resultante del estiramiento de las fibras dolorosas contenidas en el ligamento vertebral común posterior en el ángulo fibroso, ¿no?
El dolor radicular suele ocurrir en este caso de cada 3 pacientes con hernia discal, que las mayorías de las hernias discales se deben a la compresión de las raíces, lo que es la lumbar 4, la lumbar 5, ¿no? La lumbar 5 a la par y la LS1, ¿no? En este caso, lo que es la herniación, ¿no? La herniación, más que nada, se van a basar a las hernias discales, ¿no? Que en este caso vamos a ver lo que es la lumbar 3 y la lumbar 4. Y esta va a ser más infrecuentes, más o menos en un 5% en las hernias lumbares, ¿no? Nos dice que la alteración sensitiva en la parte anterior del muslo interna de la pierna, déficit motor en el cuádriceps y el tibial anterior, disminución del reflejo rotuliano. Va a haber una alteración sensitiva en la parte anterior y lateral externa de la pierna, del dorso del pie y el primer dedo. Déficit motor en los músculos tibial anterior, los peroneos y el extensor del primer dedo y abolición del reflejo tibial posterior. Alteración sensitiva de pantorrilla, el borde externo del pie, la región lumbar plantar y el quinto dedo. Déficit motor en los gemelos y los músculos flexores plantares y abolición del reflejo aquileo, ¿no? A continuación vamos a hablar del examen físico, ¿no? El examen físico, más que nada, se va a dar con una inspección, ¿no? En este caso es útil observar cómo el paciente conduce sus movimientos al desnudarse y prepararse para la exploración, ¿no? Si el paciente flexiona la columna al quitarse los zapatos y los calcetines, pero es incapaz de hacerlo voluntariamente, el explorador debe de estar alerta ante la posibilidad de simulación o de otros factores psicológicos. También se pide al paciente que lleve a cabo una serie de movimientos conscientes en flexión, extensión, flexión lateral derecha e izquierda y rotación derecha e izquierda del tronco, ¿no? Como aquí. También debe observarse la marcha sobre los músculos dorsiflexiones y flexores plantares del pie respectivamente, ¿no? Lo otro va a ser la palpación. La palpación, cuando se da la aparición del dolor con la palpación superficial y de la zona afectada, sugiere traumatismo muscular o tendinoso, ¿no? Ya que para evidenciar el dolor de la hernia discal se requiere de una palpación profunda, por ejemplo, ¿no? Esta lleva a cabo con el paciente de decúbito prono, ¿no? Comenzando por los niveles superiores a donde refiere el dolor, descendido hacia la zona dolorosa. En otro caso también vamos a ver en el examen físico la maniobra de Lassègue o Lassègue, ¿no? En este caso, la maniobra de Lassègue, ¿no? Vamos a ver que es otro nombre para la maniobra de la pierna recta, ¿no? Que es una prueba de neurodinámica que comprueba el movimiento mecánico de los tejidos, ¿no? También igual en grados. También van a ver lo que son los tejidos neurológicos, así como su sensibilidad a la tensión mecánica o comprensión. Hablemos de la exploración física, ¿no? Aquí está el test de Faber. Ayuda a comprobar si se trata de un dolor ciático irradiado o de afección de la cadera.
Se explora con el paciente en decúbito supino, ¿no? Realizando flexión, abducción y rotación externa de la extremidad afectada, ¿no? Comprobando si esto provoca dolor. Este test es negativo con las hernias discales lumbares, o sea que quiere decir que no se debe de realizar este tipo de test. Y positivo en los pacientes con procesos degenerativos de la articulación de la cadera, ¿no? Otro test de estiramiento es popliteo, ¿no? Esta es una maniobra más que pone en manifiesto una compresión radicular. Es otra forma de realizar la maniobra de Lacegue, que se lleva a cabo comprimiendo hacia adelante el espacio popliteo y comprobando si se provoca dolor irradiado por toda la pantorrilla. Luego de ello, vamos a hablar del test de Nafziger, ¿no? Aquí la presión en las venas yugulares, ¿no? En este caso, aumente, ¿no? Y la presión intraespinal a la vez. Y este va a provocar dolor en caso de hernia de disco intervertebral. Hay que procurar no comprimir las carótidas, ¿no? Porque si hay hipersensibilidad, el seno carotidio puede provocarse un síncope o síncope vasovagal. Hablemos del examen físico, en este caso la exploración de la fuerza muscular de los reflejos y de la sensibilidad, ¿no? Lo que es en este tipo de examen físico, se realiza con el paciente sentado en la camilla de exploración a causa de la rezagada posición de las raíces nerviosas, ¿no? En este caso, la herniación del disco intervertebral entre dos cuerpos vertebrales adyacentes va a causar lo que es la comprensión de la raíz saliente y del próximo más bajo, ¿no? Así, una rotura del disco L3, L4 habitualmente va a causar la comprensión de la raíz L4. No, la comprensión de la raíz L4 en realidad contiene lo que es el componente de mayor del nervio femoral que inerva el cuádriceps, ¿no? Va a ocasionar lo que es la debilidad del músculo y afecta en actividades como subir escaleras, ¿no? El reflejo rotuliano puede estar ausente o disminuido y se aprecia hipoestesia, ¿no? En la parte medial de la pantorrilla. Lo que es la comprensión de la raíz 5, ¿no? Esta contiene lo que es inervación de los músculos tibial, anterior y extensor, ¿no? Del dedo gordo del pie, aquí, como podemos ver, ¿no? En este caso, a través de los nervios ciáticos y peroneo, ¿no? Se va a manifestar que por debilidad en la dorsiflexión del pie y el dedo gordo, se va a dar una incapacidad para mantenerse, ¿no? De talones, mientras que el paciente se mantiene de puntillas perfectamente, ¿no? La comparación de lo que es la fuerza dorsiflexora de cada dedo gordo es probablemente la prueba más sensible para descubrir clínicamente la comprensión de la raíz L5, ¿no? Además, hay hipoestesia del dedo gordo también y la zona medial del pie, que puede extenderse también esta a modo de banda a lo largo de la zona lateral externa de la pierna, ¿no? El reflejo tibial posterior va a estar disminuido o ausente en este caso, ¿no? Los estudios complementarios. En el caso de las radiografías antero-posteriores y lateral de la columna lumbosacra, solo se van a considerar útiles si aparecen los síntomas del arma, ¿no? Y la clínica
persiste después de 4 a 6 semanas, ¿no?, de tratamiento conservador. En los casos de herniación de la curva lordótica en la proyección lateral y una escoliosis en la proyección anteroposterior, ¿no?, el pinzamiento del interespacio vertebral se presenta solo tras meses o años de evolución, ¿no? En el caso de la ecografía, permite excluir procesos infecciosos, neoplasias óseas, espondilolistesis y enfermedades inflamatorias, ¿no? También se va a dar lo que es una tomografía computarizada lumbar, siendo como un estudio también complementario. Esta va a permitir llegar al diagnóstico hasta en un 95% de los casos, ¿no? Lo otro es la resonancia magnética, que es la técnica diagnóstica más sensible de la hernia discal, en realidad, ¿no? Aquí podemos ver una tomografía computarizada a la altura del disco intervertebral L4-L5, en la que se observa una hernia discal posterior central deforma, el saco fecal, ¿no? Aquí la imagen de la resonancia magnética en el plano sagital medio. La flecha indica el material discal herniano, ¿no?, en el L4 y L5, ¿no? Aquí. En quirúrgico, generalmente la hernia discal paralizante, ¿no? Va a haber un déficit neurológico sensitivo motor progresivo, crisis de ciática extremadamente grave, ¿no? Estenosis del canal lumbar. La estenosis del canal lumbar va a consistir en un estrechamiento del canal vertebral osteoligamentoso, ¿no?, o de los forámenes intervertebrales, que van a provocar la comprensión del saco dural o de las raíces nerviosas. Puede ser constitucional, primaria o secundaria a diartrosis y espondilolistesis, ¿no? En este caso, la estenosis primaria va a consistir en que la hiperplasia de la lámina y la hipertrofia de las apófisis articulares se van a dar en observación, ¿no? La estenosis adquirida o secundaria se debe a la degeneración discal que condiciona la artrosis de las articulaciones interapofisiarias, ¿no?, deformando el canal raquídeo y estenosando su receso anterolateral, donde se puede comprimir una raíz inmediatamente antes de su salida por el agujero de conjunción. Otra causa de estenosis de la espondiolosis tesis, en la que el saco dural y su contenido se comprimen entre el arco posterior de la vértebra desplazada hacia adelante y la parte posterior del cuerpo vertebral subyacente. Conozcamos más sobre la estenosis del canal lumbar, ¿no? Sus síntomas van a ser claudicación de la marcha, ¿no?, dolor que empeora con la actividad física, irradiación del dolor en miembros inferiores, ¿no? El comienzo en realidad es insidioso o el curso es lentamente progresivo, ¿no? Los síntomas usuales con el dolor en la zona lumbar baja, las nalgas y los miembros inferiores y sensación de palidez también. Eso es una característica de los signos y síntomas. Aquí podemos observar los estudios complementarios, ¿no? La radiografía anteroposterior y lateral de la columna lumbosacra. Generalmente se va a dar cuando los signos característicos son estrechez de los espacios interlaminares, ¿no? Va a haber aumento en la densidad de la apófisis, articulares y aproximación a la línea media, ¿no? Y signos de diartrosis, como pinzamiento discal, ¿no?, presencia de osteofitos e irregularidades de la línea articular interpofisiaria.
¿no? Aquí tenemos también lo que es la tomografía computarizada lumbar y resonancia magnética, ¿no? Van a permitir que el diagnóstico de certeza de esta alteración raquídea se observe, ¿no? Ahora el tratamiento más que nada es quirúrgico y consiste en una laminectomía, ¿no? Amplia, que se extiende a todos los segmentos estenosados, que por orden de frecuencia son la L4, L5, ¿no? El lumbar 3, el lumbar 4, ¿no? Hablemos sobre los cuidados de enfermería. Determinar el analgésico adecuado, eh, vía de acceso y frecuencia, ¿no? Realizar una valoración buena del dolor, dar información acerca del dolor, las causas, la duración y las incomodidades, ¿no? que se esperan. Usar medidas de control del dolor, ¿no? antes que el dolor sea mayor. Vigilar constantes signos vitales, ¿no? como que es la frecuencia cardíaca, saturación, frecuencia respiratoria y tensión arterial también. Realizar el lecaje a la llegada a la unidad de cuidados intensivos, así como cada turno de mañana y cuando el paciente refiera dolor, para observar evolución y posibles complicaciones, ¿no? Administrar medicación pautada, avisar al facultativo ante cualquier nuevo síntoma o alteración en los constantes vitales, realizar desinfección y asepsia, ¿no? Lo otro es observar los signos y síntomas de infección sistémica localizada también, que es importante, ya que habíamos mencionado de que si no se hace un buen diagnóstico, no se va a llevar a la conclusión, ¿no? No se va a observar también lo que es la infección sistémica localizada realmente, ¿no? Va a evitar desconexiones innecesarias del catéter urinario, ¿no? Y si fuese impredecible, realizarlo con la mayor asepsia. Realizar lo que son curas y cambio de apósito, ¿no? En la vía de forma protocolizada, ¿no? Observar la vulnerabilidad del paciente a las infecciones, proporcionar los cuidados en la piel adecuados, ¿no? En el caso del artículo científico que ha sido publicado por la Revista Argentina de Reumatología, ¿no? en el año 2018, que titula Por emergencias y urgencias en reumatología clínica, hace en realidad énfasis a los síntomas clínicos que marcan la urgencia y muchas veces emergencia, ¿no? Reconociendo que estas situaciones están imbricadas, ¿no? con una línea demarcatoria, ¿no? difusa, que hace que una manifestación clínica prevalente pueda convertirse en una urgencia en realidad, ¿no? y esta en una emergencia. También nos dice que acompañar al paciente en este proceso es una de las tareas del reumatólogo clínico, ¿no? Considero que la subespecialización no aplica en la detección de la emergencia y su derivación a la internación en el momento oportuno, ¿no? El manejo del paciente crítico con riesgo de vida, reumatológico o no, requiere de una sala de cuidados intensivos. La emergencia también requiere del diagnóstico y siempre la hospitalización inmediata del paciente, ¿no? En el contexto de una emergencia o urgencia discriminaria, ¿no? Diferentes escenarios, ¿no? Si está relacionada con actividad de la enfermedad reumatóloga de base o es secundaria al daño acumulado por progresión o brotes, ¿no? sucesivos de la enfermedad de base, y o tratamiento inmunosupresor, ¿no? que es con corticoides fundamentalmente, ¿no? Y el enfoque terapéutico también es diferente, ¿no? El otro gran tema es la infección. Nuestros pacientes inmunocomprometidos por la enfermedad de base y por tratamientos inmunosupresores, especialmente con corticoides prolongados, ¿no?
se van a infectar más con gérmenes más agresivos que los patógenos habituales, ¿no? Pensar sistemáticamente en lo que es TBC, hongos, parásitos y micobacterias, ¿no? Atípicas. Muchos de los síntomas de estas infecciones semejan las manifestaciones clínicas de actividad de la enfermedad. Discriminar si el paciente está activo o infectado es decisivo, ya que la columna terapéutica es diametralmente opuesta, ¿no? Siempre valorar que el paciente puede estar activo, ¿no? E infectado simultáneamente. Y este va a recibir lo que son esquemas terapéuticos que contemplan ambas situaciones, ¿no? La toxicidad en realidad por drogas inmunosupresoras, ¿no? Luego de ello, también podemos decir que es necesario que el reumatólogo disponga de herramientas necesarias, redundando la palabra, para detectar la situación crítica, que requiere hospitalización y diferenciar de cuadros que, a pesar de ser relevantes, pueden manejarse en su domicilio, evitando el riesgo de infecciones intrahospitalarias y el impacto emocional de una internación. Y ante la duda, siempre se deberá optar por la internación para preservar la integridad del paciente. La bibliografía que se ha utilizado para la elaboración del tema ha sido Medicina de Urgencias y Emergencias, la 6ª edición.